Formación de la orina. Entonces, la osmolaridad urinaria va a variar entre 50 y 1200 miliosmoles. Esto va a permitir formar una orina tanto diluida como concentrada. Entonces, esto va a hacer que los riñones puedan excretar grandes volúmenes de orina diluida sin cambios en la concentración de solutos. Esto es que el punto clave es que la excreción de agua es regulada independientemente de la excreción de los solutos. Entonces el volumen urinario va a variar entre, como mínimo, para que el riñón pueda cumplir sus funciones, ¿sí?, entre alrededor de 500 a 600 mililitros por día, hasta alrededor de 3 litros por día, o tanto líquido como el paciente ingiera, ¿no? El límite va a estar dado alrededor, dependiendo de paciente y paciente, entre los 5 y los 10 litros. Por arriba de esta cantidad entramos en riesgo de que el paciente haga una intoxicación por agua y con la consiguiente hiponatremia por dilución. Para cumplir con esta función vamos a repasar cuál es cómo es el perfil osmótico de la nefrona. ¿Sí? Este es un gráfico de una rata, ¿sí? Entonces vemos que la osmolaridad puede llegar hasta 1400. En realidad, en el ser humano, recordemos que es hasta 1200. La osmolaridad plasmática es habitualmente de 300 milosmoles. El fluido se filtra. Y el fluido tubular se reabsorbe a nivel del tubo proximal en forma isosmótica. Entonces, porque tenemos un epitelio abierto, entonces la osmolaridad va a seguir siendo alrededor de 300 milosmoles. Recién cuando llegamos a la pars recta, ahí ya entramos al nivel de lo que sería la unión córtico-medular, y en este segmento ya se empieza a reabsorber agua a favor de un gradiente de concentración y se empieza a concentrar el fluido urinario, llegando en el ser humano hasta 1200. Recordemos que todo este segmento es permeable al agua por tener aquaporina de tipo 1. Por el contrario, el asa delgada y el asa gruesa de Henle son impermeables al agua, y en este segmento se va a reabsorber soluto, ¿sí? En el Henle delgado se reabsorbe en forma pasiva, ¿sí?, fundamentalmente impulsado por una concentración de solutos, ¿sí?, alta a nivel del fluido tubular en relación al peritulo a medida que el fluido se va moviendo. Y a nivel de la asa gruesa, la reabsorción de sodio y cloro va a ser en forma activa secundaria a la actividad de la bomba sodio potasio TPasa. Entonces, bueno, en este segmento se va a empezar a diluir el fluido tubular. Posteriormente, dependiendo si tengo o no ADH, voy a tener reabsorción o no de agua, ¿sí? Entonces, en caso de tener niveles adecuados de ADH, la osmolaridad urinaria puede ser hasta 1200 milosmoles, que eso es la máxima capacidad de concentración en el ser humano, y va a depender directamente de la osmolaridad del intersticio. Ahora, un breve ejercicio. ¿Por qué no tomar agua de mar? ¿Sí? La concentración del agua de mar de cloruro de sodio es de alrededor del 3%. Esto quiere decir que son entre 2000 y 2400 milosmoles por litro. Entonces, tomar un litro de agua de mar aporta alrededor de 2400 milosmoles. La concentración urinaria máxima es alrededor de 1200 milosmoles. Entonces, para excretar esa cantidad de soluto, 2400 milosmoles, tengo que orinar 2 litros de agua, con lo cual esto resulta en la pérdida neta de 1 litro de agua. La habilidad de concentrar orina no es igual en todos los animales, y esto va a depender el largo del asa de Henle. Por ejemplo, en la nutria puede llegar hasta 2200, el camello 1400, otras especies como el ratón australiano, fíjense, orina directamente un gel de alrededor de 10.000 milosmoles, mientras que el humano, recordemos, hasta 1200 nada más. Entonces, habitualmente los diferentes tipos de diuresis que normalmente puede tener un paciente puede encontrarse en estado de antidiuresis. Esto es, existe un transporte colector normal de agua donde la orina se concentra, ¿no? Y esto es debido gracias a un nivel adecuado de ADH. Y la otra situación es que el paciente se encuentra en diuresis acuosa, esto es con niveles extremadamente bajos de ADH, donde
se genera una orina diluida que no va a ser reabsorbida a nivel del túbulo colector. Hay diferentes estados patológicos, ¿sí? Donde por ejemplo hay una diuresis osmótica, donde existe un aumento del volumen urinario, y esto es debido a que a nivel del fluido tubular existen solutos osmóticamente activos y que por ejemplo impiden la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Esto por ejemplo es lo que ocurre cuando uno le da a un paciente un diurético de tipo osmótico como es el mannitol. O sea, disminuye la concentración del agua adentro del tubular al no poder reabsorberse, y entonces de esa manera arrastra el agua. Otras patologías como la diabetes insípida, ahí lo que existe es una alteración en la liberación de ADH, la de tipo central, y la de tipo nefrogénica lo que existe es una alteración en el receptor de ADH o bien en las aquaporinas, con lo cual se altera el transporte colector de agua. Entonces, ¿cómo uno puede cuantificar de alguna manera el mecanismo de concentración y dilución de la orina? Entonces, para eso vamos a recurrir al concepto de clearance osmolar, ¿sí? El clearance osmolar es el volumen de plasma depurado por las partículas de todos los solutos osmóticamente activos en la unidad de tiempo. Entonces, esto se relaciona con la depuración de todos los solutos osmóticamente activos por parte de nuestros riñones por unidad de tiempo para mantener, ¿sí?, nuestro medio interno, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que esto es alrededor de 2 mililitros por minuto, y este valor, ¿sí?, se va a mantener constante independientemente del tipo de diuresis que tenga el paciente. Esto es importante porque va a permitir mantener en forma constante la depuración del plasma, ¿sí? Entonces, al mantenerse constante el clearance osmolar, yo lo puedo relacionar, lo puedo comparar con el flujo urinario y puedo ver en qué situación se encuentra el paciente. Si por ejemplo para una orina diluida, yo puedo calcular lo que se llama clearance de agua libre, donde el flujo urinario va a ser mayor que el clearance osmolar, ¿sí? Entonces puedo calcular la diferencia. En cambio, para una orina concentrada, lo que sería la situación de transporte, que existe un transporte colector de agua, yo calculo la diferencia, donde el clearance osmolar, al ser mayor que el flujo urinario, puedo calcular esa diferencia. Entonces puedo calcular cuánta agua se reabsorbió. Entonces, recordemos cómo varía la osmolaridad del fluido tubular en diuresis acuosa, ADH mínima, y en antidiuresis, ADH máxima. Si intentemos llevar esto que acabamos de ver, si matemáticamente ubicarlo en la nefrona. Entonces, recordemos que el fluido tubular, ¿sí?, en los primeros segmentos era de 300 milimoles porque había una reacción isotónica, después se reabsorbía agua a favor de un gradiente hasta que llegaba a 1200, que era lo máximo que podía llegar a nivel de la horquilla. Y después en el gel ascendente delgado y grueso había una reabsorción de solutos, ¿sí?, que en ADH mínima ese fluido tubular diluido se iba a orina, iba a ser excretado de esa manera, ¿sí?, con una orina muy diluida. Cuando tengo ADH máxima, por el contrario, en lugar de estar esos 70-100 milimoles van a concentrarse al reabsorberse en forma pasiva el agua, ¿sí?, por tener ADH que me permite que se expresen las aquaporinas de tipo 2. Entonces, en diuresis acuosa, ¿qué ocurre con el clearance osmolar, con el clearance de agua libre y con el flujo urinario? Entonces, recordemos que de los 300 milimoles llegaban a 1200 a nivel de la horquilla. Entonces, y entre estos 1200 y estos 70 milimoles, en algún punto el paciente pasa por los 300 milimoles. Entonces, si el fluido tubular en este segmento es de 300 milimoles y yo reemplazo estos 300 milimoles en la fórmula del clearance osmolar, ¿sí?, en este término obtengo que 300 milimoles sobre 300 milimoles, que es la osmolaridad plasmática, se pueden simplificar. Entonces me queda que en este segmento mi fluido tubular, ¿sí?, es igual al clearance osmolar. Entonces, en diuresis con ADH mínima yo puedo ubicar al clearance osmolar en este segmento, ¿sí? Entonces, empiezo yo a reabsorber solutos, ¿sí?, en forma activa secundaria, y empiezo a diluir la orina y me empieza a quedar agua libre de solutos osmóticamente activos, ¿sí? Entonces, en todo este segmento vamos a tener que se va a formar agua libre que no va a ser reabsorbida
a nivel del túbulo colector por no tener ADH. Entonces obtenemos un flujo urinario que es más grande que mi clearance osmolar, simplemente porque reabsorbí los solutos y me quedó mayor cantidad de agua libre. Por eso es que uno realiza esta diferencia para calcular la cantidad de agua libre que se formó. ¿Qué pasa ahora en antidiuresis? ¿Qué ocurre con el clearance de agua libre, con el clearance osmolar, con el transporte colector de agua y con el flujo urinario? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo ADH máxima, ustedes recordarán que estábamos en el segmento entre 70 y 100 miliosmoles en cuanto al flujo urinario. Al tener ADH, empiezo a tener transporte colector a nivel, a nivel cortical. Entonces, cuando llegamos a la unión córtico-medular, otra vez mi fluido tubular es de 300 miliosmoles y por lo tanto puedo ubicar acá a mi clearance osmolar. Entonces, empiezo a tener un transporte colector de agua, ¿sí? Y obtengo como consecuencia un flujo urinario que va a ser menor que el clearance osmolar que tenía al principio. Entonces, con ADH máxima yo tengo una orina muy concentrada, ¿sí? Con un flujo urinario pequeño, ¿sí? Porque tuve un transporte colector de agua. Entonces este transporte colector de agua se puede calcular como el clearance osmolar que yo tenía al principio menos la orina, el flujo urinario que obtuve. Entonces, como cosa importante, recordemos que las tres situaciones con ADH mínima, máxima o con millones intermedios de ADH, el clearance osmolar no se modifica, ¿sí? Lo que se modifica es el flujo urinario, ¿no? Y eso va a depender si yo tengo transporte colector o si formo agua libre y después no la reabsorbo. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo una orina isotónica, ¿sí? Recordemos, esta es la fórmula del clearance osmolar, o bien una orina hipertónica, donde con respecto a esta orina la osmolaridad urinaria es mayor y el flujo es más pequeño, o bien en una orina hipertónica el flujo urinario es mayor y la osmolaridad es menor, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? Entonces, esto hace que este término, ¿sí?, se mantenga relativamente constante en las tres situaciones. Si ese término se mantiene constante en las tres situaciones y el clearance osmolar a su vez no se modifica, esto va a ser importante, ¿sí? Porque va a permitir que la osmolaridad plasmática se mantenga constante, que es en definitiva la función del riñón, mantener el medio interno. De ahí la importancia de que el clearance osmolar no se modifica, que en cualquiera de estas situaciones, ya sea en antidiuresis o en diuresis hídrica, el riñón mantenga la capacidad de depurar el plasma de todos los solutos osmóticamente activos. Entonces, como consecuencia, la osmolaridad plasmática se mantiene constante, que es la función del riñón. Entonces, como breve resumen, cuando yo tengo un déficit de agua, recordemos que puedo tener una disminución de volumen plasmático y un aumento de la osmolaridad. Cada uno va a ser censado mediante diferentes formas: la disminución de volumen mediante una inhibición de los barroreceptores, el aumento de la osmolaridad va a ser censado a nivel de los osmoreceptores. Esto va a gatillar por un lado el estímulo de ANSET, que va a dar el aumento de ingesta de agua, y por otro lado va a aumentar ADH, la cual a su vez va a aumentar la ADH circulante, va a aumentar a su vez la ADH al unirse a los receptores B2, va a aumentar la permeabilidad al túbulo colector, a aumentar las acoporinas apicales. Entonces, como consecuencia, tengo un transporte colector de agua, esto es reabsorción de agua a nivel del túbulo colector, y disminuye la excreción urinaria de agua. Entonces, ante un déficit de agua, todos estos mecanismos van a permitir mantener constante el volumen plasmático y la osmolaridad.